Aquí comienzan las noticias más importantes de la última hora. La presencia de Tomás Guanipa en el Darién, lo que hace ratificar que eso era un montaje. Congresistas demócratas piden no expulsar a inmigrantes venezolanos. Toma y dame. Diosdado Cabello se burla de Tomás Guanipa en el Darién. Primeros 100 días de Petro, el Ejército de Liberación Nacional y el Tren de Aragua siguen dominando la frontera. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros amigos de Latino TV Internacional. El equipo está listo y preparado para dar inicio al desarrollo de todas las noticias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial, bienvenidos a Noticias Internacionales. El equipo está listo y dispuesto a esta hora para comenzar con la nueva ronda de noticias. Iniciamos. Presten mucha atención. 24 congresistas demócratas afirman estar decepcionados y piden al gobierno del presidente Joe Biden que dé marcha atrás en su decisión de expulsar a los migrantes venezolanos que lleguen por vía terrestre. Lo que pasaba hasta ahora era que como Estados Unidos no tiene relaciones con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, la expulsión a Venezuela utilizando el título 42 era casi imposible. Por eso los venezolanos gozaban de libertad condicional humanitaria y no eran deportados. Por otra parte, los congresistas enviaron una carta a Joe Biden, al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado para expresar su profunda decepción tras el anuncio de que el gobierno permitirá entrar legalmente por avión a 24,000 venezolanos, pero expulsará a aquellos que entren sin autorización por la frontera con México. Sostienen que esta decisión pone en riesgo a miles de solicitantes de asilo desplazados, no se alinea con valores de la nación y viola las obligaciones legales bajo el derecho nacional internacional. Pero según el nuevo plan de la administración Biden, ahora ya no podrán pedir asilo después de cruzar ilegalmente la frontera y en cambio serán expulsados a México. Los gobiernos de Estados Unidos y México defienden el plan y dicen que la política busca disuadir a las personas de realizar el peligroso viaje desde Sudamérica hasta México. Por otra parte, el documento expresa textualmente: le incitamos a que reevalúe esta decisión y se asegure de que todas las personas tengan acceso al sistema de asilo. Las familias venezolanas huyen de la violencia, la inseguridad, la falta de medicamentos y de comida, con la esperanza de llegar a un lugar seguro en Estados Unidos, y es cruel e ilegal darle la espalda. Sin embargo, defensores de los derechos de los migrantes, como Joshua Rubin, del grupo Witness at the Border, lo critica, porque según dice, la gran mayoría de los venezolanos a los que se dirige el plan son solicitantes de asilo y no inmigrantes en situación irregular, y argumenta que pedir asilo es legal bajo la ley estadounidense. A los congresistas también les parece particularmente preocupante el hecho de que el propio gobierno estadounidense haya determinado que obligar a los migrantes a regresar a México represente un peligro para sus vidas. Las expulsiones han sido criticadas por asociaciones que defienden los derechos de los migrantes y se llevarán a cabo bajo una controvertida política de la era del expresidente Donald Trump. Se conoce como Título 42. Es un decreto de salud pública creado al inicio de la pandemia de COVID-19 que permite a Estados Unidos expulsar rápidamente a los inmigrantes indocumentados por razones de salud pública. Les quita así la oportunidad de solicitar asilo. Por otra parte, la migración masiva de venezolanos hacia Estados Unidos desató nuevas polémicas con la visita del exdiputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, a la selva del Darién. También provocó la burla y hasta señalamientos sobre un supuesto plan por parte del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Esta es toda la información. Escuchemos. La presencia de Tomás Guanipa en el Darién, lo que hace ratificar que eso era un montaje. Entre risas, y así se refirió Diosdado Cabello al viaje que realizó Tomás Guanipa hasta la selva del Darién, con miras a verificar en primera persona la ola masiva de la inmigración de venezolanos que atravesaron ese inhóspito lugar para cumplir su sueño americano. Esta es toda la información. Eso demuestra el montaje de lo que ellos trataron de hacer a nuestro país. Y ahora tú ves que después que Estados Unidos dijo lo que dijo, iba a aplicar un nuevo método, qué sé yo, de repente todas las fronteras se cerraron.
Panamá anunció el cierre de su frontera, el otro también, todos están anunciando. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Sin embargo, Cabello aseguró que el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, que fue de 1.500 venezolanos solo por la frontera con México en el último año fiscal, forma parte de un montaje de un plan con vinculaciones políticas. Escuchemos. Era un plan en Estados Unidos, eso le dieron la vuelta política. Es tanto la política que hasta Marco Rubio salió apoyando la decisión del gobierno de Estados Unidos, que es contrario a eso. Por su parte, insistió en el sufrimiento por el que han pasado los cientos de venezolanos que han atravesado el Darién, algunos de los cuales ni siquiera pudieron sobrevivir para contarlo. Esta es la información. 108.000 que han cruzado este año, 75.000 son venezolanos. Y como pareciera que para algunos, sobre todo los que están en el poder, esto no existe y es mentira el sufrimiento que ellos han tenido que pasar. Ok, mis amigos, nos vamos a otra información del momento. Casi 100 días de gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, los grupos armados siguen cometiendo crímenes en la frontera. Pese a las expectativas de los supuestos acuerdos de paz, expertos sostienen que el Tren de Aragua, por ejemplo, y el Ejército de Liberación Nacional mantienen el control del eje limítrofe, siendo la banda la más primaria que ha exportado Venezuela. Voceros del Pacto Histórico, partido en el que limita el presidente Gustavo Petro, reconocen el control que ejerce el ELN en la frontera y por ende la importancia de los acuerdos de paz. Escuchemos. Como tú lo sabes, ya se inició un proceso con algunos grupos, en ellos el ELN, que sabemos que hace presencia acá en la zona, y lo que esperamos es que todos los inconformismos de ellos, sus propuestas, se recojan en estos acuerdos de paz, pero decirle a todos los grupos al margen de la ley que nuestro gobierno establece unos puentes para que haya un diálogo, una concertación y podamos pues atender los reclamos de una manera a través de un proceso de paz, de un diálogo concertado, con un cese al fuego, con parar los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Por otra parte, en territorio neogradino, el Tren de Aragua pareciera mandar, por lo menos así lo indican, los migrantes pendulares o personas que a diario cruzan la frontera y regresan. Escuchemos la información. Es fuerte porque roban mucho. ¿Hay mucha inseguridad? Sí, bastante. ¿Le da miedo a usted venir al límite? Sí. ¿Qué ha escuchado? ¿Quiénes actúan aquí? ¿Qué es lo que está pasando? El Tren de Aragua, tanta delincuencia que hay que uno no sabe al fin quién es quién. Desde el 26 de septiembre aumentó el flujo diario de personas por los puentes internacionales pasando a Colombia a comprar alimentos y medicinas. Es importante destacar que desde que se paralizó el código trocha a la aduana paralela en los pasos ilegales en la frontera en territorio nacional, están desapareciendo los productos colombianos y la poca existencia, que ahí tiene un incremento de precios de más de 40%. Llegó el momento de la pregunta del día. Queremos interactuar con todos ustedes en noticias internacionales. La pregunta del día: ¿cuánto tiempo crees que le tome a Gustavo Petro establecer la paz total en la frontera colombo-venezolana? Hagan todas sus opiniones en nuestra zona de comentarios. Continuamos con más información del momento. Ok, mis amigos, continuamos con otro titular en el día de hoy. Venezuela. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, informó que el LASER es la aerolínea autorizada por los vuelos entre ambos países. Esta es la noticia en un tuit publicado esta semana. Benedetti anunció lo que serán las rutas que cubrirá la aerolínea LASER entre ambas naciones. Queda habilitada la aerolínea venezolana LASER para hacer la ruta Caracas-Bogotá y Maracaibo-Bogotá. Estos vuelos, según indica el escrito, por orden de la administración de Maduro, tendrían una frecuencia de 7 días por semana. Horas más tarde fue el ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, quien anunció que luego de un diálogo con su homólogo venezolano, se concretó la administración por parte de las autoridades aeronáuticas de ambas naciones a otros 4 aerolíneas: Avianca y Wingo, y Satena por Colombia, Convianza por Venezuela. Operaciones aéreas que destacó solo esperan la aprobación de Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Tal parece que aunque Venezuela y Colombia retomaron las relaciones binacionales, integrantes del gobierno de Nicolás Maduro temen poner un pie en el país vecino. Recientemente se llevó a cabo un encuentro parlamentario en la frontera que no cubrió las expectativas, y es que miembros de la Asamblea Nacional chavista no cruzaron a Villa del Rosario para cumplir
con la agenda establecida. El primer encuentro parlamentario binacional no llenó las expectativas. Hasta Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander estuvieron distantes. La comisión de la Asamblea Nacional, encabezada por los diputados Jorge Rodríguez y Timoteo Zambrano, llegaron hasta la mitad del puente, estrecharon manos con congresistas neogranadinos y se regresaron a la aduana. Desde allí firmaron un acuerdo. Rodríguez medio aclaró por qué no se dio el encuentro como estaba previsto. Escuchemos. Ok, mis amigos, luego de sus palabras, Rodríguez y su comitiva abandonaron la aduana. Allí pudimos conversar con el embajador Félix Plasencia, quien destacó el servicio diplomático se está estabilizando en Colombia. Escuchemos. Posteriormente, la firma del acuerdo de la congresista colombiana Gloria Flores se devolvió a Villa del Rosario, donde se llevó a cabo un acto cultural al que estaban invitados los diputados venezolanos, pero no asistieron. Se estima que a corto plazo se realizarán otros 4 encuentros binacionales parlamentarios, tentativamente en Táchira, en Zulia, en Apure y Amazonas. Esta es toda la información aquí en Latino TV Internacional. Un abrazo, un beso, Dios los bendiga. Chao, chao.